El economista Pablo Rosselli participó hace unos días en una presentación en FUCREA, donde estuvieron representantes de los diferentes rubros del sector agropecuario vinculado a este movimiento agropecuario, hablando de la situación del sector en el contexto económico local, regional e internacional, que naturalmente es muy desafiante teniendo en cuenta todo lo que está generando también el coronavirus en este momento. Economista Rosselli, buenos días. El gusto de recibirlo hasta ahora aquí en Valor Agregado. Y en primer lugar, y ya para entrar en tema, ¿cómo está viendo hoy el momento del negocio agropecuario, de los agronegocios, en este marco económico tan particular que estamos viviendo? Buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Martín, un gusto estar con ustedes. Estamos viviendo un momento único en la economía mundial. La economía mundial ingresó súbitamente en recesión en marzo, cuando todos nos dimos cuenta que el COVID no era una epidemia en algún lugar lejano de China y de Asia, sino una pandemia, una epidemia que alcanzó a todo el mundo, y obviamente es un shock sumamente negativo para todas las economías. La gente tuvo que quedar, ¿verdad? Como ya sabemos, mucha gente quedó en su casa, mucha gente perdió el empleo, por lo cual estamos en el medio de una recesión que por suerte muchos indicadores que ya tenemos pasados ya unos meses desde el comienzo de esa recesión nos sugieren que esta es una recesión sumamente fuerte, pero que va a haber una recuperación importante relativamente rápido. Uh-huh. Digamos, las perspectivas, digamos, dependen de dos factores fundamentales en el Uruguay, pero en todo el mundo. Esta es una recesión que esencialmente es muy similar en todos lados. Lo que cambia es la magnitud de los problemas, lo que cambia es la magnitud de las respuestas de la política económica, pero las respuestas de las políticas económicas en todo el mundo son más o menos similares en la dirección. Entonces podemos decir que hay como dos factores que son claves. Uno es el propio comportamiento de la epidemia en cada país y en el mundo, y el otro es las condiciones financieras en la economía global. Afortunadamente hay muchos indicadores que nos dicen que las medidas de distanciamiento social están siendo efectivas y que es posible que de a poco retornemos a una nueva normalidad manteniendo a raya al COVID. El punto central es que cuando volvamos a la nueva normalidad no tengamos nuevas disparadas de la epidemia que nos obliguen nuevamente a tomar medidas fuertes de distanciamiento social o encierro. La otra clave es que no se generen, digamos, condiciones financieras muy adversas que terminen propiciando, digamos, una recesión mucho más larga derivada de las propias dificultades financieras de las empresas. Es un hecho que va a haber dificultades financieras, hay muchas empresas enfrentando dificultades financieras. La clave es que eso no se propague, digamos, de un modo desmedido. En ese contexto, para Uruguay, digamos, esta crisis implica un freno de la economía mundial que tiene una consecuencia negativa sobre los precios de las materias primas, Uh-huh. Pero que también está propiciando para el sector agropecuario un dólar más alto, y ese dólar más alto ayuda a compensar el fenómeno, digamos, de debilidad de precios. Para los negocios agropecuarios las situaciones no son para todos igual, digamos, ¿no? Hay algunos que... A ver, se nos fue la comunicación con el economista Pablo Rosselli, ya vamos a estar retomando el contacto con él. Se nos cortó la comunicación, vamos a intentar retomar la comunicación. Estamos hablando de la situación del sector agropecuario, de cómo se ve hoy la realidad para los agronegocios en este contexto tan particular. Estamos en contacto con el economista Pablo Rosselli, socio de la consultora Exante. Ya lo vamos a tener nuevamente para seguir conversando. A veces tiene esto de la comunicación que nos jugó una mala pasada. Vamos a estar hablando, por supuesto, también de otros rubros, caso, por ejemplo, que era lo que íbamos a entrar en el tema. Ahora sí, hemos ya recuperado la comunicación. Economista Rosselli, nos decía recién cuando se cortó la comunicación, hay algunos factores que están ayudando, caso, por ejemplo, el fortalecimiento del dólar, pero esto tiene efectos distintos
de acuerdo a lo que es el sector. Seguramente puede favorecer a la ganadería, pero perjudicar a la lechería. Quizás que iba por ahí un poco el razonamiento, que cobra en pesos y tiene muchos costos en dólares. Sí, a ver, este es un shock negativo para Uruguay. Entonces, por más que el dólar esté subiendo y eso ayude a bajar costos, el dólar está subiendo porque esencialmente hay un efecto negativo sobre la economía uruguaya. El otro elemento que hay que tener presente es que el dólar sube en Uruguay, pero también sube en muchos otros lugares del mundo. Por lo tanto, digamos, el abaratamiento de la economía mundial en medida en dólares es importante. Fue muy fuerte la suba del dólar hasta mediados de mayo. Sí. Desde mediados de mayo para acá estamos viendo un debilitamiento del dólar que de alguna manera revierte una parte de la suba. Para Claro. los rubros agropecuarios las consecuencias son diferentes. Pensemos, por ejemplo, en la carne. La carne había terminado 2019 con unos precios de exportación formidables, explicados justamente por una fuerte demanda desde China, que era una demanda seguramente insostenible. Los niveles de compra que estábamos observando desde China y los precios que estaba pagando China a fines del año pasado no eran sostenibles. Luego vino el COVID en China y obviamente el mercado chino se paralizó, los volúmenes de exportaciones bajaron fuertemente, los precios también, hay problemas de cobro de algunas exportaciones. Hay productos como el arroz que, lejos de haberse visto afectados negativamente, los precios se fortalecieron porque cuando hay un empobrecimiento de la población mundial, la demanda de algunos carbohidratos aumenta, como es el caso del arroz. Hemos visto una caída muy fuerte de los precios del petróleo, que en las últimas semanas ha tendido a revertirse, pero la baja de precios del petróleo afecta las perspectivas de colocación de la industria láctea, con lo cual las señales para el agro, digamos, de alguna manera son mixtas. Claro. Para la agricultura de secano, digamos, hemos visto algún debilitamiento de precios, pero los precios de la soja, del maíz, no están, o del trigo, no están en niveles tan distintos a los que hemos observado en los últimos años, y la suba del dólar probablemente contribuye a mejorar la rentabilidad de la agricultura de secano. Por lo tanto, los impactos en el sector agropecuario, digamos, son diferentes según los rubros que consideremos, pero en general, digamos, estamos ante una recesión mundial. Es muy difícil que un país exportador de alimentos le vaya mejor en medio de una recesión mundial. Eso Claro. no debería ser una conclusión, ¿verdad? Claro, economista Rosselli, si nos enfocamos y profundizamos en el tema del dólar, en un momento el dólar en mayo estuvo algo por encima de los 44 pesos, hoy 42,90 para tomar una referencia. Por delante, tenemos, por ejemplo, seguramente un ingreso también de dólares importantes al país a partir de lo que es, por ejemplo, la inversión de la empresa UPM, de la segunda planta en Uruguay, en un mercado cambiario chico como es el nuestro. ¿El dólar puede seguir bajando? Es muy difícil hacer proyecciones de tipo de cambio, más allá de que los economistas ponemos mucho esfuerzo en hacerlas. También tenemos que ser conscientes de que no importa cuánto esfuerzo pongamos, sigue siendo muy difícil y nos equivocamos con frecuencia. Nosotros, en ex-ante, tenemos el diagnóstico de que Uruguay sigue estando muy caro en dólares, a pesar de que nos hemos abaratado sensiblemente, en un mundo que también se abarató en dólares, más allá de la caída de las últimas 2 o 3 semanas. Uruguay está caro todavía está caro frente a Estados Unidos, está muy caro frente a Europa, está caro frente a Australia y Nueva Zelanda, que son competidores en algunos de los mercados de materias primas que Uruguay exporta. Estamos sumamente caros frente a una región que está en medio de una enorme crisis, ¿verdad? Argentina tiene una recesión profunda por el COVID, pero es una recesión que había empezado en 2018, digamos, y esa recesión profunda viene de la mano de una crisis fiscal con una enorme devaluación de las cotizaciones paralelas, digamos, en las cotizaciones paralelas en Argentina. Tenemos una perspectiva de temporada turística, por lo tanto, muy mala, porque además de la incertidumbre propia del COVID, que todavía no sabemos cómo estarán las fronteras a fines de este año, el poder adquisitivo de los argentinos medio en dólares se va a ver muy resentido, con lo cual la competitividad de Uruguay, digamos, está muy afectada frente a Argentina.
también está muy afectada frente a Brasil. El dólar llegó en Brasil a estar a 5,80, Sí, ahora está abajo de 5 reales por dólar, pero aún 5 reales por dólar es un dólar alto en Brasil, y Brasil es un mercado que compite en el mercado, Brasil compite en el mercado uruguayo con las industrias que venden en Uruguay, porque Brasil es un proveedor de muchas manufacturas. Brasil es un mercado importante de destino de nuestras exportaciones, incluyendo exportaciones de origen agropecuario, y es un formidable competidor en los mercados de algunas materias primas, de soja claramente, de carne también. Brasil es un competidor en base a precio cuando pensamos en la carne. Está claro que la calidad de la carne uruguaya es muy superior, pero cuando un frigorífico compra una cabeza de ganado, la tiene que trozar en 1000 pedazos, literalmente, y por lo tanto una parte muy importante de la colocación de carne siempre va por precio, y Brasil es un gran competidor. Entonces, con ese diagnóstico pensamos que el dólar en Uruguay tiene que seguir subiendo. De todos modos, es evidente que también la política económica enfrenta una restricción. Digamos, es deseable que el dólar sea más alto, pero no es deseable que la inflación sea más alta. Hoy estamos con niveles de inflación del orden del 11%. Nosotros pensamos que esos niveles de inflación del 11% son bastante transitorios. Los niveles actuales de inflación están recogiendo los impactos de la suba de los precios de exportación de la carne que observamos el año pasado, y están recogiendo los impactos de una suba fuerte del dólar. Nosotros pensamos que hacia mitad del año que viene vamos a ver niveles de inflación bastante más bajos, y que va a ser posible tener una trayectoria de dólar al alza en Uruguay, con niveles de inflación inferiores a los que estamos viendo ahora. claro. ¿Cuánto va a subir el dólar? Va a depender en parte de las decisiones de política económica. Es decir, el Banco Central podría estar bajando las tasas de interés en los próximos meses, pero eso va a depender de cuánto quiera bajar la inflación versus cuánto quiera un dólar más alto, y va a depender de las condiciones internacionales, que por supuesto son siempre pero muy influyentes. Claro. Pero en principio pensamos que el dólar en Uruguay, si uno toma una perspectiva de 18 meses, va a seguir subiendo. Uruguay se tiene que seguir abaratando, medido en dólares, y eso abre una perspectiva buena para el sector agropecuario en general. Tenemos a pensar que la rentabilidad del sector agropecuario tenderá a mejorar en el próximo año si la economía mundial, digamos, efectivamente logra salir de esta recesión, cosa que pensamos que va a ser así, y si, como también pensamos, el dólar continúa subiendo a un ritmo algo mayor a la inflación el año próximo. Economista Pablo Rosselli, socio de Exante, muchas gracias por estar con nosotros, y nos parecía interesante, economista, poder conversar en base también a lo que fue esta presentación que realizó allí en Fucre a propósito de las oportunidades y los desafíos del sector agropecuario en este contexto tan particular. Muchas gracias.